En el mundo actual, todos vivimos con esta enfermedad y ha contaminado las mentes de nuestra generación. Bueno, estoy exagerando un poco, pero Las redes sociales son muy ubicuas en nuestra sociedad. Así es. son ubicuas. Y desafortunadamente, muchos de nosotros hemos desarrollado una adicción a las redes sociales. Sin embargo, no siempre fue así. Porque al principio nos encantó cómo nos permitió conectarnos y comunicarnos. Porque a medida que pasaba el tiempo y cuanto más las usábamos, Ya sea que nos demos cuenta o no, las redes sociales son algo que puede ser muy tóxicos en nuestras vidas. pero Hoy les contaré 10 beneficios de dejar las redes sociales. Hola a todas y todos, ustedes me pueden llamar Danielo porque es mi apodo, pero comencemos. número 1. Te vuelves más productivo. Y esto es literalmente lo primero que pasará, porque hipotéticamente, Digamos que normalmente pasas 5 horas al día en las redes sociales, pero debido al hecho de que acabas de eliminar todas tus cuentas, te das cuenta de esto. tengo más tiempo libre para hacer cualquier cosa. Y también, ten en cuenta que si te encuentras en una situación en la que necesitas completar una tarea, notarás que la terminarás más rápido porque no tienes la distracción de las redes sociales. Y en general, más tiempo te dará más productividad. Hipotéticamente, claro. Número 2. Dejas de compararte con los demás. Ahora, digamos que tienes un montón de amigos con los que te mantienes en contacto a través de las redes sociales. Sin embargo, digamos también que tienes alrededor de 24. años y constantemente ves cosas en Instagram como tu amiga está comprometida y la boda es dentro de unos meses, mientras que tú nunca has tenido novia o novio en tu vida entera. ¡Oh, y mira eso! Tu otro amigo se graduó de la universidad, mientras tú acabas de ganar el nuevo juego de Pokémon. ¿Y qué tenemos aquí? Tu mejor amigo de la infancia acaba de comprar su primera casa. Pero está bien, porque cuando metes la mano en el bolsillo, ¿Te das cuenta de que Solo tengo 7. ya ves? Ahora, estás atrapado en este ciclo de compararte con los demás porque crees que no has logrado nada en tu vida. Y cuando piensas así, Tu ansiedad aumenta, tu autoestima se destruye y te sientes como un fracaso. pero cuando eliminas las redes sociales, te deshaces de esa trampa de comparación y comenzarás a darte cuenta de que todos logran cosas en diferentes etapas y momentos de sus vidas. Número 3. No tienes miedo a perderte nada. Así que cuando navegas por las redes sociales, es muy normal ver gente de vacaciones. Y digamos que este pasado fin de semana, todos tus amigos fueron al parque de diversiones. sin ti, porque tenías que trabajar. Pero mientras miras a través de Instagram, Ves un video de tus amigos divirtiéndose. ¿Dónde están las atracciones? Esta es la atracción. ¡Yupi! y básicamente, después de ver esto, te sientes terrible porque te perdiste la diversión. Sin embargo, cuando no tienes redes sociales, no podrás sentirte así porque no puedes tener miedo de perderte si no ves la diversión. A menos que tus amigos te la muestren la próxima vez que te vean. Número 4. Te sientes más agradecido por todo lo que tienes. Ahora, tal vez hay un actor o atleta que admiras y no solo deseas tener sus habilidades, sino también su estilo de vida, casa, autos y todo lo que publican en las redes sociales. Pero después de ver todo eso, Cuando echas un vistazo a lo que tienes, no solo comienzas a compararte con ellos, sino que no crees que tu vida sea lo suficientemente buena. Sin embargo, cuando no estés usando las redes sociales, dejarás de quejarte de lo que no tienes y empezarás a estar agradecido por todo lo que tienes. número 5. Estás más presente en el momento. Entonces, nuestra sociedad se ha vuelto así. Y cuando estás en un concierto, hay más gente grabando lo que está pasando en lugar de disfrutar de lo que está pasando. Porque todos tienen que actualizar su Snapchat para que todos sus amigos puedan ver la diversión en su vida. Y en lugar de disfrutar de la música en el concierto, muchos están demasiado ocupados porque pasan todo el tiempo respondiendo a todos.
Pero sin las redes sociales, podrás disfrutar del momento que está ocurriendo justo enfrente de tus ojos. Y por cierto, Definitivamente está más que bien documentar tu vida con un video muy rápido e incluso tomarte una foto con tus amigos en ese momento. pero usa menos tu celular y vive el momento actual. Número 6. Duermes mejor. Ahora, esto suena muy sutil, sin embargo, La mayoría de la gente mira las redes sociales antes de dormir. pero esto es malo por dos razones. Primero, Tienes que prestar atención activamente para mirar lo que hay en tu pantalla. Y por eso, tu mente se mantiene despierta y no puedes dormirte. Lo que te lleva a seguir buscando algo te va a cansar a través de las redes sociales y... Después de una hora, Estás acostado allí y te preguntarás, ¿por qué no puedo quedarme dormido? Bueno... yo culpo a las redes sociales porque son malvadas. Pero la segunda razón por la que esto es malo es porque los estudios han demostrado que la exposición a la luz azul que se emite a través de tu celular es mala para tus ojos. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! Y el color artificial de la luz engaña a tu cerebro para que piense que hay luz de día, cuando en realidad está... Oscuro. y básicamente esto no es saludable porque hace que no duermas. Por lo que La exposición prolongada producirá confusión. pero en general, no tener redes sociales te ayudará a dormir mejor. Número 7. Te sientes más libre emocionalmente. Y lo que quiero decir con esto es, Sin redes sociales no te molestarás ni te enojarás por tonterías. Porque hay muchas veces en las que miramos los comentarios en TikTok e Instagram y vemos algo con lo que realmente no estamos de acuerdo. E inmediatamente, reaccionamos con ira. ¿por qué tenemos que decirle a esa persona? Oye, no tienes razón y eres feo. Y luego la conversación se vuelve así. ¡Huecos! 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 ¡Cabeza de cono! ¡Amarillo! ¡Rosado! ¡No puedo creer lo que estoy escuchando! ¿Cómo puedes escucharlo si ni siquiera tienes orejas? pero en general, ¿ves cuánto tiempo y energía desperdicias cuando discutes con otras personas a través de las redes sociales? Y ni siquiera estoy mencionando La cantidad de competitividad inútil de la que te deshaces, porque muchos de nosotros naturalmente queremos tener más likes y comentarios, y las plataformas que deberían conectarnos se convierten en lugar de competencia porque queremos tener la foto o el video más popular en Facebook o Instagram. pero ¿ves cuán innecesarias que pueden ser las redes sociales? Cuando te deshaces de ellas, te liberas de muchas emociones tóxicas que no necesitas en tu vida. Número 8. Dejas de consumir y empiezas a actuar y hacer. Yo digo esto porque ¿cuántos de ustedes miran un video de alguien haciendo algo e inmediatamente dicen, puedo hacer eso con facilidad? Sin embargo, cuando llega el momento de actuar, escuchas la caracola mágica que te dice que no hagas ¡La caracola ha hablado! Pero el beneficio es muy sencillo con esto. Cuanto menos consumes, más haces. Porque no hables de lo que quieres hacer. Pon acciones detrás de tus palabras. Número 9. Ves quiénes son tus verdaderos amigos. Y este es oro porque te vas a liberar de tantos amigos tóxicos que no pertenecen a tu vida. Pero también míralo así. Ya no vas a ver sus estúpidas publicaciones cuando se quejan de algo que no te importa a ti. Porque sé que sigas a varias personas con las que no te llevas bien. Y te hacen pensar. ¿Por qué te sigo? Y cuando miras el lado positivo, probablemente te va a sorprender quién se mantiene en contacto contigo y te manda mensajes para pasar el rato. Pero en general, eso revelará quiénes son tus verdaderos amigos. Número 10. Ves tus metas y deseos personales. Ahora, sé que este beneficio suena fuera de lugar, pero Puedo explicarlo. Cuando pasas mucho tiempo en las redes sociales, puede influir en ti para que hagas muchas cosas, ya sean negativas o positivas.
Pero si te involucras en comunidades donde hay un montón de personas que tienen la misma pasión que tú, puede ser uno de los sentimientos más increíbles del mundo porque conoces personalmente a personas que entienden tu pasión. Así que cuando publicas algo sobre esa pasión, ves comentarios alentadores de todas las personas de la comunidad. Y cuando esas personas publican algo, haces lo mismo por ellas. Sin embargo, por alguna razón, sientes que de verdad no perteneces allí. Así que lentamente comienzas a alejarte de ella porque quieres probar cosas nuevas y deseas emprender nuevas aventuras. Y tal vez ahora tienes ganas de volver a una vieja pasión. Pero debido a que consumes una pasión a través de Instagram, TikTok y Facebook, ha nublado tu juicio porque la comunidad y las redes sociales te dicen que es lo único que importa en la vida. Pero luego recuerdas esta dura verdad. La exposición prolongada producirá confusión. ¡Uy! Este hombre que tiene conchas en su brasier está predicando conocimiento. Pero cuando dejas las redes sociales, eliminas todo lo que te nublaba la mente. Y empezarás a decir: Lo veo todo muy claro. ¡Ya puedo ver! ¡Yo puedo luchar! Pero si estás pensando en eliminar tus cuentas de redes sociales, no dudes en hacerlo, porque disminuirá muchos problemas personales. Y escuchaste muchos de los beneficios cuando te deshaces de ellas. Porque si no actúas ahora, seguirás luciendo como esta estrella. Toda la confusión con la que estás lidiando ha nublado tus pensamientos. Porque una vez que elimines la toxicidad, verás cambios en tu comportamiento. Porque si sientes que tu salud mental te está dando un puñetazo, entonces probablemente sea una señal para eliminar algo. Así que